sé si gustan presentarse. ¿Por dónde empezamos? Por el maestro, nomás su nombre, apellido y de dónde nos acompañan. El maestro Yao. Bueno, Tiene el micrófono cerrado, maestro. es que no se escucha lo que dices bien, se cortó. Ah, se cortó. Oh, buenas noches. Buenas noches, les saludo. Tere, bienvenidos a Letras y Café. Me gustaría que se presentaran, empezando con el maestro Yao. Sí, claro, muchas gracias. Buenas noches a todos. Les agradezco que me hayan invitado. Soy Yao Prajedis Martínez de la Cruz. Soy docente de educación indígena, hablante de la lengua náhuatl. Pues me da gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Los saludo desde el estado de Guerrero, México. Bienvenido, Muchas maestro. gracias. Muchas gracias a usted. Adelante, Sem. Sem Díaz, mexicano, nacido en la Ciudad de México, radicado en el sur de California, en la bella ciudad de Santana. Y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Adelante, maestro Sergio. Tu micrófono está cerrado. Hola, mi nombre es Sergio Ortega Rodríguez y soy maestro aquí en Los Ángeles, maestro bilingüe. Enseño historia o historia en español y vivo en la ciudad de Santa Mónica, a 15 minutos de Los Ángeles. Eso es sin tráfico, con tráfico como 1 hora. Bienvenido, Mucho gusto. bienvenido. Mucho gusto. Adelante, Carmelita. Buenas noches, mi nombre es Carmen Gómez, soy de la Ciudad de México, vivo en Santa Ana, California, y estoy ahorita de visita en mi bella ciudad del Distrito Federal, que no puedo apreciar, pero por lo menos me comí un par de garnachitas por ahí. Gracias, bienvenida. Adelante, Vero. Buenas noches a todos, yo soy Verónica Torres, fan de este grupo y vivo en la ciudad de Rialto. Bienvenida, Vero. Eres miembro, eres una hojita de letras y café. Eres una taza de café. Bienvenida. Gracias. Adelante, Richard. Hola, Richard Delgado, los saludo aquí desde Buena Park, California. Soy de México también, pero yo tengo por acá muchos años. Y bueno, es todo, porque como voy manejando, llegando a la casa, mientras los escucho nada más. Órale, bienvenido. Gracias, Ricardo. Aida. Hola a todos. Bueno, pues yo soy Aida Espinosa, soy lingüista y profesora de español como lengua extranjera y vivo en la Ciudad de México, en el sur, en Tlalpan. Pues un placer. Gracias, Tere, y a todos. Bien. Saludos. Bienvenida, bienvenida como siempre. Adelante, Neri. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Neri, estoy ahorita en la ciudad de Laguna Hills. También soy parte mexicana y me da mucho gusto siempre acompañarlos y aprender más de todos. Gracias. Bienvenida, gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Y hoy le damos la bienvenida a nuestra maestra Adriana Judith Avelar Contreras. Ella nació en Córdoba, Veracruz, México, y en su adolescencia estudió 4 años teatro. En su juventud fue muchos años catequista, misionera, voluntaria con los discapacitados físicos y los enfermos. También estudió pintura y restauración en el Instituto de Áreas de Artes Visuales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Perteneció a un coro de música excelsa. Ella era mezzosoprano y realizaron muchas presentaciones de teatro en auditorios e iglesias. En Jalapa estudió 1 año de filosofía. Desafortunadamente se enfermó y tuvo que regresar a Córdoba.
Años más tarde obtuvo su licenciatura en Sociología, luego estudió 3 años y adquirió un diplomado en Biblia y Catequesis. Fue profesora de preparatoria. Era promotora de los derechos indígenas cuando andaba muy activo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y aclara que no era miembro ni comulgaba con ellos, pero realizó eventos y llevaba a los indígenas encapuchados para que dieran a conocer las injusticias que vivían y el porqué de luchar por sus derechos. Y comenta que no fue una labor fácil, pues la misma gente que estaba afectada tenía miedo de defenderse. Y ya viviendo en los Estados Unidos, continuó participando en obras de teatro, ha escrito monólogos. Adriana ha publicado artículos en periódicos locales y ha dado conferencias. Es promotora cultural, actualmente escribe poesía, cuentos, novelas y espera muy pronto a publicar sus obras. Esta noche ella nos va a hablar sobre la Navidad de Jesús, sobre los mitos en el sol invicto y el ajuste del calendario. Te damos la bienvenida. Muchas gracias, Adriana Judith, por aceptar la invitación. El micrófono es tuyo. Bienvenida seas. Tu micrófono está cerrado. Tal vez está muy bajito porque todavía no te escuchamos. Todavía no. Sí, te quito. Sí. Sí. ¿Ahora sí me oyen? Sí. ¿Sí? Uy, ahora sí no sé por qué me están fallando los audífonos. Algo tienen. Deja ver. Pero ya ahorita te escuchamos bien. Sí, es que quería usar audífonos para que no se metiera la interferencia de las voces, porque como hay muchachitos acá. Oh, sí. Deja intento de nuevo, por favor, disculpen. ¿Ahora sí me oyen? Ok, muchas gracias. Sí, sí, te escuchas. Ok, ahora sí ya. Bueno. Hola, buenas noches. Gracias por la introducción. Vamos a hablar sobre la Navidad de Jesús, sobre los mitos del sol invictus y el ajuste del calendario. Antes quisiera yo aclarar, para introducirnos al tema, de lo que es un pensamiento mítico. Este pensamiento mítico se usa mucho en las áreas de ciencias humanidades, ¿verdad? Como es filosofía, teología, antropología, arqueología, y es muy importante entender que el pensamiento mítico es un modelo de pensamiento que estructura un concepto de sociocultural. Es a través de lo irracional, lo ilógico, lo emocional, lo subjetivo, porque al querer entender la cosmovisión, ¿verdad? Echamos mano de lo que es toda la simbología que nos rodea, y es como le damos un nombre a las cosas a través de la narrativa metafórica, y esto a su vez pasa a ser, esta a su vez pasa a ser pues una mitología o una leyenda. Lo quería aclarar porque pues el tema, un 80% es mitológico y un 20% pues es realidad. ¿Sí me escucho bien ya? Sí. Ok, gracias. Te decía que te escuchabas un poco más bajito, ahorita te escuchas mejor. Ok, bueno.
Vamos a comenzar con lo que es el calendario. Como sabemos, el ser humano, como lo concibe la ciencia, pues apareció en la Tierra hace 2 millones de años. Fue evolucionando, ¿verdad? Con los nombres que le ponen, ¿verdad? El Homo ergaste, el Homus erectus, el Neandertal, el Homo hobis y el Homo sapiens. Y hasta la fecha, pues somos parte de esa línea del Homo sapiens que apareció hace 30,000 años. Pero hasta hace 10,000 años, el Homo sapiens dejó de ser nómada para asentarse, ¿verdad? Y como siempre, las culturas se asientan al lado de un río, y en este caso, pues donde comenzó la civilización fue en Mesopotamia. Ahora esos terrenos son pues Irak, Siria, ¿verdad? Actualmente. Ahí se desarrollaron 4 pueblos importantes, que fue el sumerio, el babilonio, el acadio y el asirio. Estos pueblos empezaron a hacer sus estructuras sociales, ¿verdad? Empezaron a tener sacerdotes, empezaron a tener escala de valores, empezaron a tener el concepto de escuela. Los de Mesopotamia, el pueblo sumerio, fueron los que nos dieron por primera vez la escritura, ¿verdad? La escritura cuneiforme, que eran cuñitas, símbolos, ideogramas, que así se comunicaban, ¿verdad? Porque antes todo era, la comunicación toda era oral. También pues tengo que decirles que la escritura en ideogramas pues viene también desde la época del Neandertal, porque hacían dibujos en las cavernas. Hay dibujos de estos en las cavernas francesas, ahí los pueden encontrar. De en sí la escritura no nació como una cuestión para la literatura. La escritura cuneiforme nació porque una necesidad comercial, ¿verdad? Una necesidad para contar sus cosechas, para contar sus unidades y todo esto, para la cuestión económica. Y ya después alguien vio que también usando estos símbolos de ideograma podían contar sus leyendas que eran orales, ¿verdad? De generación a generación. Un ideograma, pues ya vemos que es un símbolo que quiere expresar algo, y hasta la fecha de hoy los ideogramas siguen existiendo. Por ahí está los ideogramas y los logogramas. No sé si nos puedas... Oh, sí, un momento. Ahorita les comparto la pantalla. Estos ideogramas todavía estamos, ese es el calendario. Este calendario, no importa, ahí déjelo tantito. Este calendario, porque estamos hablando del calendario, comenzó en Babilonia. Era calendario lunar, hasta que llega a Roma, ¿verdad? Porque es lo que estamos hablando. Y si ven, ahí está pues los babilonios aprendieron de los sumerios y también hacían sus ideogramas en cuñas, y hasta que llega a los calendarios que ahora pues nos rigen, ¿verdad? A ver si puede poner el logograma y el ideograma. Ese es el zodiaco. Ese ideograma
pues hasta el día de hoy nos sigue beneficiando. El ideograma de los símbolos de las culturas, y está el ideograma actual que dice que ahí ven, puedes nadar, te ponen el dibujito, si te ponen la raya inclinada, es cuestión de que está prohibido llevar un perro. O sea, hasta el día de hoy nos siguen rigiendo los ideogramas. Y los logogramas, pues esas son, si está por ahí el logograma, por favor. El logograma, este es más específico a una escritura de grafemas. Los grafemas son parte de las escrituras como la china, que es la japonesa, los hiraganas, o la escritura maya, o la escritura náhuatl azteca, los símbolos, ¿verdad? Esas son pequeñas unidades, caracteres que hacen una unidad y que forman una palabra. Gracias, Tere. Para servirte. Ajá. Entonces, como les venía yo diciendo, el calendario nace en Babilonia. Se ponen a observar el cielo, ¿verdad? Sobre todo, aman al sol. Si quiere pasar al ya lo quiere quitar, ahorita lo. Oh. Aman al sol porque el sol les da protección, los libra de los depredadores, el sol ayuda en sus cosechas. Entonces, esas sociedades de antes ven al sol como su dios. Y empiezan aquí ya, como son la madre de civilización, ¿verdad? Mesopotamia, empiezan a ver cómo acaba la noche, el día, cómo surge la noche, empiezan a ver las fases de la luna y cómo terminan su ciclo, y en el nuevo mes vuelven otra vez las fases de la luna y terminan su ciclo, y así se fueron basando, a pesar de no saber que si la Tierra era el centro de todo, o si el Sol era el centro de todo, o si el universo era redondo, o si era septentrional la Tierra, o si existían otros continentes. Ellos no les importaba, porque no sabían de eso, pero sin embargo, sí pudieron hacer toda esa tarea astronómica. Incluso fueron los babilonios los que también crearon el horóscopo y el zodiaco. Y el horóscopo y el zodiaco pasa a la cultura egipcia, porque Egipto ya también, por ese tiempo de la civilización Mesopotamia, también ya Egipto existía, inclusive hacían tratos comerciales también, y también Egipto tenía su escritura de ideogramas. Bueno, entonces ellos hacen el horóscopo y el zodiaco. El zodiaco, ¿qué quiere decir? Bueno, es un círculo de animalitos, cada animalito representa una constelación sobre una eclíptica al sol. Como el sol vaya dando su vuelta en el año, ponían el mes que correspondía a estos, a los animalitos del zodiaco. Si lo quiere poner, por favor, Teresa. Claro que sí. Se dice que eran más de 14 zodiacos, pero pues tuvieron que, en el de horóscopo, por favor. Acá está ya, gracias. Entonces aquí cada animal y estos zodiacos se transforman porque pues Alejandro Magno, cuando conquistó esas tierras, él empezó a creía en eso, en la cuestión de los adivinos y todo esto, y él fue el que lo trajo a Grecia, y entonces ahí les cambiaron
los animalitos, o sea, tuvieron una alteración, ¿verdad? Entonces, este zodiaco, estamos viendo que le falta Ofiuco y Cetus. También personajes mitológicos y que comprenden una constelación, pero que no lo pudieron poner porque los babilonios sabían, ¿verdad?, que existían, pero no lo podían poner porque solamente necesitaban 12 zodiacos para completar el círculo del año, y que era, o sea, hay que recordar que ese calendario era lunar. Está bien, gracias. Como les dije, Alejandro Magno lo trajo cuando conquistó pues todo eso, ¿verdad? Como era macedonio, pero conquistó Persia y todos esos lugares hasta allá, pues se trajo ese tipo de creencias, porque los seres humanos hasta el día de hoy seguimos siendo personas que nos gusta las adivinanzas, nos gusta que nos adivinen nuestro futuro, nos gusta que nos lean las cartas y todo esto. Inclusive hay presidentes que tienen a sus videntes a un lado y todo esto, ¿verdad? Pero no me voy a salir del tema. Seguimos con el calendario. Y entonces el calendario es un calendario lunar y que con adoración al sol. Sigue evolucionando la humanidad, y pues el calendario llega también a Roma, y ahí hace 700 años antes de Cristo, un señor llamado Numa Pompilio se le ocurre, fue un segundo emperador de Roma, que quería pues poner el calendario bien, y hace el calendario de 305 días con 10 meses, y el calendario comenzaba en marzo, y pues hizo todo tergiversó todo el calendario, porque pues sí comenzaba en marzo, pero comenzaba con un invierno. Los días de la semana también fueron inventados por los babilonios, pero fue en Roma donde se le dieron los nombres a los días de la semana, y había un día extra, un tiempo los romanos tuvieron un día extra, o sea que la semana tenía 8 días. Ese día extra se llamaba Nundinae, o día del mercado, pero ya después lo abolieron y quedaron otra vez en 7 días, y pues obvio, conocemos los días de la semana, pero hay que recordarlo. Lunes significa luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno o Sabbat, domingo al sol, Dominicus, o día del Señor. Aquí en Estados Unidos, en inglés, pues pasa como Sunday, día del sol. Y entonces este señor Numa Pompilio, como le estaba diciendo, hace este calendario, y ahí también le ponen pues los meses con nombres greco-romanos, ¿verdad? Porque ya también los romanos estaban muy influenciados por los griegos. Y entonces marzo es Martius, dedicado a Marte, dios de la guerra. Aprilis, lo que es abril, es derivado de apereire, que significa abrir. Esto porque se abrían los caminos y las flores. Mayo, Maius, consagrado a Maya, la séptima hija del dios mitológico Atlas, y también dedicado a Maiorum, o sea, a las personas mayores o ancianas. Junio era dedicado a la diosa etrusca Iunios, que era venerada por las mujeres casadas, por las mujeres que iban a dar a luz, y era el mes de los jóvenes. También estaba el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El mes también de Quintilis y Sixtilis. Ya hasta después, cuando Julio César hizo el ajuste bien del calendario, porque
este calendario de Numa Pompilio era un desastre, él dijo, el calendario desde ahora va a ser solar, va a tener 365 días del año, 6 horas de diferencia que se van a acumular y se aumentará un día extra cada 4 años, y así surgieron los años bisiestro. Este calendario fue en el año 45 antes de Cristo, y para esa fecha, aquel año de 45 tuvo 445 días para poder ajustarse el año cívico, el calendario cívico con el calendario el calendario astronómico. Y aquí se le aumentan 2 meses más, que vendría siendo enero, Januari, dedicado a Jano. Este era el dios de las puertas. Este dios tiene 2 caras, una mirando al pasado y la otra mirando al futuro. Y luego también entra febrero, y Februaris, y es dedicado a Plutón o a Februs, que es el dios de los muertos, y es un rito de purificación para que los difuntos no vengan a molestar el año que iniciaron. Como ya vimos, el calendario juliano se llama así por Julio César. Y después, esos meses que les dije que se llamaban quintilis, ese mes quedó como julio en honor a Julio César, y el sextilis quedó como agosto en honor a César Augusto. Pero eso del calendario funcionó hasta el siglo XVI, porque también tenía desfases y habían problemas, y fue hasta el siglo XVI que el Papa Gregorio XIII hace otro ajuste al calendario y le desaparece 10 días, acomoda los años bisiestos y comienza el calendario a estar mejor. O sea que del 4 de octubre, ese 4 de octubre pasó a ser 15 de octubre, y así quitaron los 10 días. Y es el calendario que nos sigue rigiendo hasta la fecha de hoy. Y el Papa pues también lo hizo para que concordaran el año civil con el año astronómico. También hay una parte que se dice que en el siglo VI calculó un monje de nombre Dionisio el Exiguo, cuando más o menos había nacido Jesús, y dijo que fue en el siglo I del año de nuestra era. Este calendario gregoriano es el que nos sigue rigiendo. ¿Y por qué es importante ver lo del calendario? Bueno, porque Jesús nace en el calendario juliano. Incluso el tema pasado de la Virgen, la aparición de la Virgen también fue en el calendario juliano. El calendario gregoriano fue a partir de 1582. Pero eso no quiere decir que no existan otros calendarios. Hay calendarios también. El calendario juliano estuvo vigente hasta 1923. Actualmente sigue vigente en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia Ortodoxa rusa. Ellos no celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, ellos lo celebran hasta el 6 de enero. Los calendarios están protegidos por las sociedades de estas generaciones que siguen pues la línea del calendario, ¿verdad? De sus calendarios. Digamos que para este año 2020, para los judíos es el año 5780. Para los budistas es el 2563. Para el islamismo es 1441, 1442. Para el chino es
4,655, y así sucesivamente. El año maya, que estuvo muy controversial en el 2012, pues estaría siendo ahorita el 3,320 y tantos. Y o sea, tenemos calendarios, pero el que nos rige actualmente pues es el gregoriano, ¿verdad? Hasta ahí puedo llegar con lo del calendario. ¿Tiene alguien alguna pregunta para seguir continuando? Ahora con el Sol Invictus. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Adelante, Sergio. Sí, yo tengo curiosidad por saber si, obviamente los calendarios están hechos basados en la geografía, ¿verdad?, de cada país. Y ¿has encontrado alguna similitud en los calendarios, digamos o se contradicen de alguna manera? No, los calendarios, la similitud que tiene, que la mayoría son lunares, otros son solares, llevan la misma secuencia porque van por las fases de la luna, que cada mes termina el ciclo, ¿verdad? La cuestión es que no todos coinciden en el año. Ahorita te estoy diciendo que ahorita nosotros estamos en el 2020 del gregoriano, pero para el calendario judío ahorita sería 5,780. Porque ellos siguen su línea. Y ahorita lo que nosotros vemos, nosotros ahorita tenemos las fiestas de la Navidad, del Año Nuevo, pero en febrero los chinos y parte de los asiáticos celebran sus fiestas en febrero. Ellos todavía están respetando de una manera festiva, aunque en la realidad pues están viviendo en el calendario gregoriano. Yo creo que los calendarios son parecidos, nada más que pues depende del año de donde comenzó la sociedad que lo inventó, ¿verdad? Como los mayas, ahorita sería el 3,320 y tantos, igualmente, pero sí, todos los calendarios astronómicamente están regidos pues por el sol o por la luna. Igualmente hay las sociedades, las culturas china, incluso la celta, todos ellos también tienen sus horóscopos y no precisamente son animales. Los celtas en su horóscopo tienen árboles, piedras. Los chinos, pues tenemos el calendario chino, tenemos el año de la rata, tenemos el gallo, el caballo, el mono, todo eso. Entonces, es algo que en las sociedades antiguas existe porque, pues siendo en aquel Europa y todos estos continentes, pues ellos fácilmente se brincaban, ¿verdad? Y llevaban, yo creo, la tradición, así como Alejandro Magno trajo la tradición a los griegos y los griegos a los romanos, que los romanos no aceptaban muy bien el calendario, el horóscopo. El horóscopo quiere decir mirar al horizonte, mirar como mira Horus. Al recordar que Horus era el dios de Egipto, pero de ahí su etimología de la palabra horóscopo, eso quiere decir mirar al horizonte. Y pues otras culturas tenían también su horóscopo, e igualmente lo utilizaban para las adivinanzas. Los romanos en ese entonces eran recios a aceptar el horóscopo porque ellos, sus adivinos de los emperadores, hacían sus adivinanzas o sus presagios o todo esto en los vuelos de las aves. No sé si alguien quiera preguntar algo más. Tema, adelante. No más para agregar. El calendario nace de una necesidad humana dentro del desarrollo humano. Se hace sedentario. Bueno, dentro de la evolución, ya ves que primero eran primitivos, luego recolectores, luego cazadores,
Y cuando se hacen sedentarios, cuando se plantan en un lugar, descubren agricultura, descubren cómo es sembrar, también necesitan saber las estaciones del año. Esta es una primera guía que lleva a la humanidad a inventar el calendario, junto con el sol, la luna y las estaciones, que en algunas partes son muy precisas. Ahí se dan los calendarios más precisos. Y esa es la necesidad de inventar el calendario. Es una necesidad agrícola, de la agricultura, pues, para cuándo comenzar a sembrar, cuándo cosechar, cuándo preparar la tierra y todo eso. Sí, gracias. Sí, por eso decía yo las fases de la luna, porque la luna, como saben, es nuestro satélite natural, ¿verdad? Entonces, era solamente acomodar las estaciones del año de la siembra y la cosecha, fiestas que aún celebramos, las comunidades celebramos la siembra, la cosecha. Hay lugares donde hacen fiestas, comidas grandes. Igual los marineros, ¿verdad? Se rigen por la luna. Actualmente también nosotros, el periodo de la mujer, si te quieres cortar el cabello, dice que lo hagas en la luna llena para que te crezca más. La luna es una gran influencia para el ser humano, y ahí fueron estas personas estructurando su calendario, ¿verdad? Pero fue hasta Roma cuando ya lo estructuran pues con días y le dan nombres a los días, a los meses y hasta lo que tenemos hoy, ¿verdad? No sé si alguien tiene una pregunta más. Adelante, Mario. Yo sí quisiera hacerte una pregunta, Adri. ¿Sabes qué culturas usaban el calendario venusino? Pues los mayas usaban el de Venus. Lo que pasa con Venus, que a veces lo confundieron con una estrella. Inclusive en los mayas había un bastón, haz de cuenta, como una Y en forma de bastón, y ahí observaban cómo se meneaba lo que ellos pensaban que era una estrella, pero realmente era Venus. Y sí, también se agarraron de Venus. Inclusive se habla que la estrella de Belén no era estrella, sino que era el planeta Venus. No sé qué sepas tú. ¿Mario? Sí, te escuché. Gracias. También los aztecas lo usaban. Sí, pero también. por la confusión esta, pero porque Venus es que se ve más, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo veían. Ahora vamos a ver el Sol Invictus. El Sol Invictus, ¿qué es lo que quiere decir? Pues el Sol poderoso, el Sol que no lo conquistan, el Sol que es fuerte. El Sol en el solsticio de invierno muere 3 días, literalmente, ¿verdad? O sea, los días son cortitos y la oscuridad más larga. Y luego al tercer día resurge victorioso, ¿verdad? Estas fiestas del Sol Invictus pues ya venían desde la civilización de Mesopotamia, que ya les había dicho, ¿verdad? Que eran los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Pero llega tan fuerte a Roma que el emperador Aureliano lo convirtió en una fiesta oficial en la Roma tardía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sol, pues volvemos a lo mismo, el sol es que nos cobija, nos da luz en el día, nos ayuda de los depredadores nocturnos. Entonces es un agradecimiento al sol y celebran pues que no se apague el sol. Y esto lo vamos a ver en muchas de las culturas de cómo le hacen reverencia al sol.
el sol quieto, el sol poderoso. Y para esto, este sol Invictus, que ya lo hace una fiesta Aureliano, pues pasa a haber una serie de fiestas que se llaman saturnales. No sé si lo quieras pasar, Teresa. Estas fiestas saturnales o saturnalias eran fiestas que festejaban ese solsticio y eran 7 días del 17 al 23 de diciembre, donde arreglaban sus casas con flores, compraban regalos, se prohibía ir a la escuela, se paraba la guerra, no había, los tribunales no trabajaban, lo único que se tenía que hacer era cocinar, y inclusive a estos saturnales también le llamaban las fiestas de los esclavos, porque en esos días los esclavos eran atendidos por los amos, y los esclavos en esos días podían criticar a los amos también. Esas fiestas eran fiestas en honor a Saturno, y entre amigos y familiares se hacían regalos, intercambiaban regalos, era bulliciosa, era divertida, incluso se hacía algo que se llamaba lectis ternium. Esto quiere decir que era una comida para que en una loma del templo de Saturno, para que fuera a comer quien quisiera ir a comer. Me imagino que quien no tenía dónde ir a comer, pues que fuera a comer allá, ¿verdad? Era un ambiente de familiaridad, de amistad, los saturnales. El sol Invictus es algo que quedó, como es la visión del sol que no se vence, la festividad del sol naciente, el renacer del sol, y es un símbolo de poder. Los emperadores se comparaban con el sol, y así mandaron a acuñar monedas. No sé si quiera pasar, Teresa, ¿dónde están las monedas? Ajá. Eran monedas conmemorando al sol Invictus, y se ponía el rostro del emperador que estuviera en ese entonces, y la parte de atrás es el dios Mitra, que en la cabeza tiene una diadema circular con los rayos del sol. Y ahorita les voy a decir por qué el dios Mitra. Bueno, en este periodo del solsticio de invierno, que lo ponen en el 25 de diciembre, pues nacieron varios dioses mitológicos. Vamos a ver, pero el dios que más influyó en los romanos fue Mitra. Y este es el dios que se le veneraba hasta el siglo IV después de Cristo, todavía se veneraba a Mitra. Ahora voy a pasar a darle una breve. Son muchos dioses que los pusieron que nacieron en el solsticio, 25 de diciembre, pero yo nada más les voy a dar una pequeña reseña de algunos dioses. Vamos a ver a Horus. Esta es la deidad egipcia que nació bajo la estrella de Sirius, es hijo de Isis. Isis y su hermanastro Anubis encontraron malherido a Osiris, y Isis copuló con Osiris, y de ahí quedó embarazada de Horus. Osiris murió porque su hermano Set lo mató. Ya cuando Horus creció, se vengó de su tío Set, y él se quedó como el dios de Egipto. No,
nada más como una acotación. Anubis aparece en el libro de los muertos. Él es el que pesa el corazón con una pluma. Nada más como un dato. También tenemos a otro que nació en el solsticio de invierno, que es Adonis o Tamuz. Adonis es para los griegos, ¿verdad? Es la historia de Adonis y Afrodita. En el Tamuz y Inanna es en la cultura acadia. Este Tamuz era un pastor muy guapo y cazador. Lo que pasa con Inanna o Istar, que también así era conocida, era muy de cascos ligeros. Y el cazador era su amante y peleó contra el toro lo mató. Inanna le lloró por 7 días y bajó al infierno y trajo la fórmula para poder hacer que viviera, volver a la vida otra vez a Tamuz, ¿verdad? Aquí también voy a meter un poquito más. Inanna, ella también está en el primer poema de la civilización. El primer poema que conocemos de la civilización es el poema de Gilgamesh. Entonces, Inanna quiso seducir a Gilgamesh, pero Gilgamesh ya sabía, pues, cómo era Inanna, ¿verdad? Que era loquita, de cascos ligeros, y no le hizo caso. Inanna, al sentirse despechada, la avienta ese toro también para ver si lo mata, ¿verdad? Y Gilgamesh tenía un amigo que se llamaba Enkidu, que primeramente era su enemigo, pero después se hicieron amigos. Y Enkidu mató al toro, pero el toro le hizo una herida que lo mató. Y Gilgamesh lloró mucho y quería saber cómo resucitar a su amigo. Y fue en busca de una pócima, pero no tenía que dormirse. Y Gilgamesh se durmió y la víbora, la serpiente que andaba ahí, se robó pues la poción que le tenía que dar a su amigo para revivirlo. Y así continúa el poema de Gilgamesh. Poniendo un poquito más, hay más poemas, los primeros poemas que se conocen de la civilización, aparte de Gilgamesh, está Enuma Elish, que es un poema babilonio, y se trata de Tiamat, que surgió del agua salada, y Apsu, que surgió del agua dulce, y se casaron y tuvieron hijos, y Apsu escucha a sus hijos que estaban conspirando para matar a su papá, Tiamat, que lo mataron. Entonces Apsu se quiere vengar y se exilia, busca la manera de vengarse. Entonces, para este entonces ya va creciendo un nieto de ella, que es Marduk. Y Marduk, al saber que la abuela quiere vengarse de sus hijos, pues mata a la abuela y se queda como el amo y señor de Babilonia. Y hay otro poema que se llama Atrahasis, o del mundo sabio, también de origen de Mesopotamia. También habla sobre el origen o la creación del mundo. Nada más es para ponerle un poquito más. También tenemos al dios Atis, que nació en el solsticio de invierno. Es un joven hermoso, nacido en el solsticio, el 25 de diciembre, y fue concebido inmaculadamente. Atis es una deidad de los agricultores. Ahora sí vamos a ver a nuestra estrella, ¿verdad? Mitra. Este dios era un dios iraní o persa, nacido en el solsticio, cuya veneración llegó hasta la India
y hay restos de ruinas de templos de Mitra en las Islas Británicas. Mitra es un luchador, lucha contra un toro enorme, lo derrota y hace que su piel salga a la tierra para la gente, alimenta a los hambrientos con carne y le da una fiesta para que el Padre Sol nunca se apague. El culto a Mitra fue traído desde Persia a las legiones romanas. Lo extendieron por toda Europa. Mitra era adorado por los militares. Mitra solamente era adorado por hombres, no por mujeres. Era su dios, el padre identificado con el sol, y en los días de Marco Aurelio fue comparado con Júpiter. Mitra también era adorado como el sol invencible. Por eso sale en las monedas que les enseñé, que acuñaban los emperadores y ponían a Mitra, que tenía una corona que radiaba sobre su cabeza. Bueno, ahora vamos a ver otro dios que también nació el 25 de diciembre, es Huitzilopochtli. Este es un dios sanguinario. Huitzilopochtli era un dios del sol. Él nació en el mes del Pancalixtli, que se asocia a los rituales al dios patrono de los mexicas. En la tradición azteca le tenían que hacer sacrificio humano para que cuidara de que no se apagara el sol en el solsticio. Huitzilopochtli también era un dios de guerra, y se dice que apenas nació Huitzilopochtli, mató a muchos de sus parientes. Ahora vamos con Amaterasu. Amaterasu es nacida en el solsticio de invierno, es una bella diosa japonesa. Es la diosa del sol, y ofendida por el comportamiento de su hermano, el dios sintoísta del viento Susanoo, se escondió por mucho tiempo en una cueva. Los dioses y la gente estaban cansadas de tanta oscuridad y nadie lograba convencerla de que saliese de la cueva. Los dioses organizaron una fiesta y pusieron un espejo en la puerta de la cueva. Al no resistir su curiosidad, la diosa, por el ruido, se asomó y vio su brillante reflejo en el espejo. Este acto es cuando surge el sol después de los 3 días de oscuridad en el solsticio. Este acto de Amaterasu se sigue celebrando hasta nuestros días en Japón. Y ya por último tenemos otro dios que nació en el solsticio, es Inti, el dios inca del sol. Es la deidad más importante de esta cultura. Su celebración corresponde al 23 y hasta el 25 de diciembre. Pues ya vimos, es una parte de la amalgama de varios dioses que nacieron en el 25 de diciembre. Y fue Mitra quien hizo más auge con los romanos. Y esa fiesta a Mitra, en el Sol Invictus, pues como les dije, alcanzó hasta el siglo IV después de Cristo. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que quieran hacer o algo que quieran compartir? Yo no, me gustaría saber las fiestas saturnales. ¿Qué fecha? ¿Dijiste 7 días de qué fecha? ¿Qué fecha? Del 17 al 23 de diciembre. Okay, sí, gracias. el Sol Invicto es en diciembre. Sí. Entonces es del 17 al 23, esperando ya que guardándose esos esos días faltantes para que el 25 el sol surja de nuevo con su poder de luz. ¿Alguien más? Bueno, creo que la misma pregunta que tenía Sergio y Aida la tenían, ¿verdad? Ya se aclaró, pero si tienen alguna otra pregunta,
Adelante. ¿No? Parece que no tienen preguntas. Bueno, ahora me voy a pasar a la Navidad de Jesús y el por qué le puse a mi tema la Navidad de Jesús sobre la cuestión mitológica del Sol Invictus. Antes de que pases, Aida quiere saber ¿por qué piensas tú, Adriana, que todos nacieron en esa fecha? Esas fechas corresponden al solsticio, entonces las culturas que adoraron a esos dioses así las tienen, ellos así los ponen porque es la fortaleza del sol. El sol se debilita 3 días y luego vuelve a resurgir y entonces las culturas que adoraron a esos dioses lo adoraban. ¿Para qué? Para que no se muriera el sol. En algunas veces hacían sacrificios, como en Huitzilopochtli, pues tenían que matar gente para que el sol no se fuera a apagar. Dice el maestro Yaoz que hay similitud en creencias. Es una afirmación, ¿verdad, maestro? Sí, eso sí es verdad. Hay similitud en creencias sobre estos dioses. Sí, hay similitud. Inclusive, ahorita vamos a ver cómo es que encaja Jesús ahí, con esas similitudes también. A ver, creo que el maestro tiene algo que compartir. Adelante, maestro. Sí. Ajá. Muchas gracias. Fíjese que, bueno, aquí coincide muchas cosas y en muchas culturas con respecto al nacimiento de Cristo, ¿no? De hecho, nosotros en la cultura y en las tradiciones que tenemos, bueno, al menos en mi pueblo, precisamente del 20 de diciembre al 30, nosotros le llamamos Tlapohuistli, o sea, como que es como un espacio en el cual uno tiene que hacer estas peticiones. Aquí en las peticiones a Huitzilopochtli, que Huitzilopochtli está relacionado con el sol, porque empieza como que una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa de la vida del sol. Entonces, en la actualidad a lo mejor no hacemos esos sacrificios humanos, pero sí con algunos animales se ofrenda con la sangre de algunos animales. Ahora, no sé, a lo mejor es una idea como descabellada y lo vuelvo a escuchar aquí con usted. Estaba viendo un documental, bueno, que todas las culturas, si no es que todas las culturas antiguas del mundo, coincidían con el sol. Y yo, bueno, escuchaba y bueno, tenía esas dudas, ¿no? Cuando dicen, el ser humano es un experimento de los extraterrestres, ¿no? Entonces yo digo, ¿pero cómo? Pero es que coinciden con muchas cosas, sin importar el lugar del continente en que están, ¿no? Y todos adoran al sol y creen que los dioses vienen del cielo, ¿no? Pero bueno, es una perspectiva y lo estaba ahorita comprobando con su temática que está interesante. Digo, me estaba haciendo estas conjeturas. Igual y puede ser, ¿no? Nada más. Ok, gracias. Bueno, pues de los extraterrestres no sabría decirle porque pues no creo que estemos solos en el universo, seríamos muy egoístas, pero también no he sabido yo de algún extraterrestre, ¿verdad? Yo creo que la misma necesidad de las culturas en diferentes puntos de la Tierra sí coincidieron en algo, en que no se les apagara el sol y tenían que hacer algo para que no se apagara el sol, porque ellos, como les dije al principio en el pensamiento mítico, no podían concebir que el sol se les fuera a apagar, porque entonces sería una oscuridad terrible.
Y sin la luz del sol, ni siquiera los animales del mar pudiesen vivir. Porque acuérdense que el sol es el que ayuda a hacer el proceso de la fotosíntesis. La ayuda del sol, las esporas del sol, también es algo que ayuda a crear hongos y todo ese tipo de cosas. Entonces, todas estas culturas que no tenían una cuestión lógica de decir, bueno, de qué está hecho el sol y todo esto, como ahora lo sabemos, pues no les quedaba de otra más que hacer sacrificios porque sus antepasados eso hacían. O bailarle, porque sus antepasados eso hacían. O hacerle todas estas fiestas, porque sus antepasados eso hacían. Entonces, en esa cuestión yo creo que sí coincidían las culturas. Ahora, la necesidad del hombre es muy grande y por eso están todas estas grandes construcciones, ¿verdad? Como las pirámides. Y las pirámides, ¿hacia dónde están dirigidas? Hacia el sol. En una forma piramidal, haciendo alusión también de las castas, porque desgraciadamente también la humanidad empezó a poner quiénes eran mejores que otros, ¿verdad? Estábamos viendo que en las Saturnales pues también tenían esclavos. Y esto pues también la humanidad lo empezó a inventar. Pues ojalá algún día tengamos contacto con algún extraterrestre, que sí ha habido sonidos en el espacio y todo esto, pero pues ojalá, a ver qué. No sé si estarían también más adelantados que nosotros, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir lo que dijo Sagan, no seamos egoístas, yo creo que en el espacio ha de haber otras criaturas también. Bueno, no sé si... Solamente un comentario, aquí Jorge Medina dice, curiosamente estamos hablando de culturas del hemisferio norte y que tiene lógica en que todas estas culturas consideraran tan importantes, ¿verdad? Y también Sergio tiene un comentario, tiene una pregunta. Adelante, Sergio. Sí. Pues sí, acerca del sol, pues el sol es obviamente, el sol y la luna son los astros que toda la humanidad puede ver, ¿no? Y creo que tiene sentido que hayan pues encontrado información similar. O sea que la lógica que seguían era muy similar por eso, ¿no? Lo vemos en las pirámides, por ejemplo. A mí no se me hace nada fuera del otro mundo precisamente por eso. Si fuera fuera del otro mundo, entonces creo que serían diferentes, porque un extraterrestre pensaría como un científico, pienso yo, de probar cosas diferentes en diferentes áreas del planeta, ¿no? Por ejemplo, la vegetación, que es diferente dependiendo del clima, ¿no? O los animales también, lo que es la adaptación de las plantas y los animales. Sí, ¿sabes qué? Pues voy a poner algo muy frío, polos, y muy caliente en medio para ver cómo se desarrollan estos seres, ¿no? Que seríamos nosotros. Eso sería más científico, pero tiene sentido. Otra cosa también que es cierto que es la luna y el sol, pero también se basaban mucho en las estrellas, ¿no? De ahí sale la astrología. Y eso tiene que ver con los horóscopos. Entonces, de igual manera, los horóscopos, pues la gente, vemos, como mencionabas, ¿no? Que los celtas, por ejemplo, usaban piedras. ¿Por qué? Porque es lo que abunda en su región, ¿no? Igual en China, los animales que vemos, pues es porque los conocen, no van a usar animales que no conocen. Entonces, igual con el horóscopo que tenemos. Y también varía, por ejemplo, el horóscopo que usamos nosotros, son 12 símbolos. Yo recuerdo haber leído que son 13, nada más que como el número 13 acá en el occidente se considera mala suerte, se ignora el 13. Entonces, nada más para que, como un dato extra, ¿no? Gracias. Sí, ahí
Por eso di el nombre de los dos zodiacos que los babilonios sabía que existían, pero que no lo pusieron porque pues el año nada más era para 12, ¿verdad? Ofiuco y Cetus. Y Jorge dice que tan importante que faltó decir el sol. Y lo que pasa que en mi comentario decía que las culturas que estamos hablando son del hemisferio norte, y por eso era tan importante para ellas curiosamente todas coincidían, ¿no? En invierno, porque eran del hemisferio norte, por eso el sol era para ellos tan importante. Nada más que me faltó esa palabra. No creo muy bien en eso. Es verdad que ahorita nosotros estamos en invierno y en otra parte del mundo están en otra estación por la cuestión de la rotación de la Tierra, pero el sol es su misma función. Es su misma función, o sea, aunque seamos occidente y aquellos sean orientes, el sol es el mismo y el sol es una estrella. Hay que acordarse que el sol también es una estrella gigante, ¿verdad? Que dice que existe desde hace más de 400 millones de años o algo así, que en algún momento va a eclosionar y se va a explotar. ¿Para cuándo? Yo no sé, pero en un momento dado va a morir como estrella. ¿Alguien más? Si no pasamos a... ¿Tienes alguna pregunta? Adelante, Mario. Mira, yo más que nada analizando todo lo que ha dicho Adriana, de todas las culturas le dan culto al sol, ¿va? Y hasta le ponen nombre como Dios, lo toman como Dios, y todos lo celebran en una fecha casi similar y específica. Entonces, pues yo pienso que todo nace como una necesidad del ser humano de darle gracias, como un don de dar gracias a todo lo que nos provee durante todo el año. Pues sabemos que el ciclo termina en el solsticio de invierno, termina el sol, como lo decía Adriana. Pero para mí es como que la búsqueda del ser humano de dar gracias. Es como una acción de gracias, como lo toman aquí en Estados Unidos, como un día de acción de gracias. Eso es todo mi comentario. Gracias. Sí, Mario, en realidad pues sí, gracias al sol para que no se apague, pero pues algunas culturas sí eran extremas, ¿verdad? Como Huitzilopochtli, pues matarle gente, cosas así, ¿no? O los saturnales, terminar en borracheras y todo eso, ¿verdad? Pero ese era el concepto del que les hablé al principio, del pensamiento mítico, porque pues no había racionalmente cómo intelectualmente dar una explicación. Entonces hacían lo que sus generaciones les venían dejando, ¿verdad? Hasta que nosotros pues empezamos a evolucionar y empezamos a entender más las cosas, se empezó a inventar la ciencia y todo, pues ahora ya tenemos una explicación de por qué el sol no se apaga, pues porque tiene un químico que se llama helio, y como les dije hace rato, según los científicos, pues va a llegar un momento en que el sol, que es una estrella, pues va a apagarse. Gracias, Adriana. Adelante, Sem. No, nada más para agregar, en la evolución de la humanidad, hay que recordar que pues no había, la religión como la conocemos ahora no existía, la religión monoteísta, la religión de un solo Dios, de la creación y de una sola entidad que creó los cielos y la tierra. Antes de eso, o conjunto con eso, en otras sociedades eran politeístas, y a cada fenómeno natural, como no había una explicación científica, como ahora le llamamos, se trataba de encontrar una explicación, y si no se le encontraba la explicación, se le daba un poder. El poder de la lluvia, de crear los ríos, de alimentar la siembra o de satisfacer la sed. Así el sol, como tú lo mencionabas al principio,
muy importante porque el sol son 12 horas de día, ¿sí? En ciertas estaciones del año, y es en su esplendor el sol hace florecer la tierra, da las mejores cosechas y todo eso. Entonces, esto es parte de la evolución que ha tenido la humanidad, y esto, aunque ahorita se menciona como muy antiguo o anticuado, en su momento es importante, y aún ahora se sigue celebrando y es importante, pero también eso dio pauta hacia el avance científico, a que ciertas personas se sentaran y vieran los astros, vieran la luna, vieran el sol, e ir explicando de una forma metódica, llevando un proceso hasta el punto que ahora sabemos con más precisión cuántos días tiene el año, cuántas horas, cuántos minutos, exactamente cuándo entran las estaciones, y es más fácil clarificar estos fenómenos que ahora los vemos como fenómenos, y antes se les veía como deidades, ¿no? Ujú. Sí. Gracias, Sem. Así como dices, Sem, de que ahora ya entendemos muchas cosas, es verdad, o sea, tuvimos que evolucionar hasta nuestros días para entender muchas cosas. Hay algo en el mar que se llama la calma chicha. Eso es cuando el mar parece que se para y parece un espejo de la luna. Y es ahí cuando tienen más miedo los marineros, porque ellos saben que va a venir una gran tormenta. Y a lo mejor en el pasado, aquellas sociedades no lo sabían. Y ahora, pues, sabemos ya muchas cosas, ¿verdad? Y pues eso es parte de la evolución del ser humano. Y 100 años más van a surgir nuevas ideas y mejores conceptos cuya finalidad tiene que ser una mejor calidad de vida. Desgraciadamente, en los ciclos económicos, como dijo Albert Einstein, donde tiemblan los seres humanos es en quedarse fuera del ciclo económico, ¿verdad? Que las máquinas sustituyan a los hombres, y después cómo van a llevar el pan a su casa, ¿verdad? Pero pues esa es la evolución. No sé si alguien tiene algo más y continuamos con el tema. Yo insisto que las estrellas tienen mucha más importancia, porque pues los marineros, ¿verdad? Así como los agricultores, y en cualquier lugar del planeta, las estrellas se ven más obviamente en la noche, ¿no? El sol tiene más influencia porque pues es lo que se ve. Las estrellas no se ven en el día. Entonces, insisto que las estrellas, o sea, nuestros antepasados observaban mucho las estrellas para tratar de entender el mundo mejor, ¿no? Las estrellas, como dices tú, sí tienen una importancia, pero si te das cuenta que conforme va el día pasando, el sol nace por aquí y va terminando acá, ¿verdad? Igual las estrellas. Esa importancia es para los marineros, cuando hicieron sus cartografías, ¿verdad? Por ahí ¿cómo se llama? Con las estrellas se guiaban. Así fue como Colón llegó a América y pudo llegar y venir y ir, quitándose el miedo, ¿verdad? De que se suponía que la Tierra era septentrional y que allá donde acababa el horizonte había una gran cascada y había monstruos y ahí se iban a acabar los barcos. Pero pues no fue así. Y llegaron a América, hicieron su trazo por medio de las estrellas, como tú dices, y así fue como fueron y vinieron los europeos de continente a continente. ¿Se siguen usando? Sí, se siguen usando. Yo no, o sea,
como guías. Sí, eso sí es verdad. Bueno, si ya no hay algún comentarios o preguntas, Rapidito, pero es que estamos mezclando, perdón, Tere, Richard, estamos mezclando porque una cosa es de que muchas civilizaciones fueron expertos en lo que es astronomía, y otra cosa es también, es muy diferente que cuando se guiaban los marineros en el mar, cuando se reflejaba en el mar, se reflejaban las estrellas, y es como ellos se guiaban. Estamos mezclando ahí dos cosas. Una cosa es de que había civilizaciones como los mayas y otras en el mundo que sí estaban muy preparados en astrología, perdón, y más bien astronomía. Y otra cosa es de que había mucha sabiduría en los navegantes. Era todo. Gracias. No, yo pienso que pues, las estrellas, si no tuvieran la importancia, no hubieran dibujado los zodiacos por medio de la constelación. Obvio, para ese entonces, de las civilizaciones de Mesopotamia, pues a lo mejor no hacían grandes viajes por el mar, ¿verdad? Pero las estrellas tienen su importancia, la luna, como les decía, que era nuestro, se me fue el nombre, el sol, todo es un compendio de todo. Pero pues sí, nos sigue ayudando hasta la fecha. Adelante, Sergio. Sí, se me olvidó mencionar también que, o sea, la astrología es obviamente no es una ciencia, ¿no? No es algo, en ese tiempo lo veían como ciencia porque, pues, notaban estos patrones, ¿no? De conducta en la naturaleza, pero desafortunadamente lo empezaron a aplicar también a los individuos. Entonces, por eso vemos que los horóscopos, que pues cada persona supuestamente tiene su horóscopo basado en la fecha en que nació. Digo yo, basado en lo que he leído, no tiene sentido, porque si así fuera, pues podríamos, el ver a alguien o el ver a alguien, el comportamiento de alguien nos diría, oh, esta persona es tal signo, ¿no? Y eso no sucede. Entonces, estoy de acuerdo, exactamente, sí. Entonces, obviamente, pues esto para mí tiene sentido porque antes pues la gente no se veía como individuo, ¿no? Se veían como grupos, se veían como parte de la naturaleza y no se veían así como nos vemos ahorita nosotros, de que soy individuo y soy independiente, que no es cierto, ¿no? Pero eso le sirve mucho al sistema capitalista. Bueno, pero es otro tema. Pero nada más quería hacerles notar que pues la astrología ya es algo que se comprobó que no es cierto, ¿no? No, la astrología no es cierto, pero es la necesidad de las supersticiones y hasta la fecha pues seguimos siendo tan supersticiosos como en aquellos días. Si no, pues no hubieran chamanes, lectores de carta o astrólogos o santeros, ¿verdad? Es la necesidad del ser humano de saber qué te prepara el futuro. Por eso cuando les decía que el mes de enero era ofrendado a Jano, el dios de la puerta, y cómo es ese dios. Ustedes lo pueden buscar en el internet, y ese dios tiene dos caras, una hacia el pasado y otra hacia el futuro. Y yo creo que así seguimos siendo. Estamos en el pasado y queremos saber en el futuro, estamos en el presente y queremos componer el pasado y queremos ver el futuro. Y esa es la parte supersticiosa de los seres humanos. Seamos católicos, seamos ¿cómo se llama? Protestantes, budistas, siempre nos gana esa curiosidad, desgraciadamente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, adelante, Adriana. Ok, entonces ahora sí llegamos a lo que es la Navidad de Jesús y el por qué
El tema es la Navidad de Jesús sobre los mitos del Sol Invictus. Bueno, Navidad viene de la palabra nativitas, que quiere decir nacimiento, ¿va? Natividad, Navidad, natividad. Y pues sabemos por medio del Evangelio de San Lucas y de San Mateo que Jesús nació, inclusive nos da la genealogía de Jesús. Jesús viene de la tribu de Judá, de aquellas 12 tribus, ¿verdad? Del pueblo de Israel, viene de la estirpe de David por parte de sus abuelos, de Joaquín, y también por San José, aunque no es su padre, ¿verdad? San José es su padre putativo, o sea, su padre adoptivo, pero también es de la estirpe de David. Entonces trae esa estirpe de reyes Jesús en su sangre como su naturaleza humana. La historia dice que el rey, en esos días, el emperador dictó una ley que ordenaba de que se fueran a empadronar. Esto era un censo, ¿verdad? Y ese censo está también reconocido en los anales de la historia de Roma. Es el primer censo de la humanidad. Entonces, José tenía que irse a empadronar a su ciudad de donde él era, ¿va? Este censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Entonces José ya estaba desposado con María, María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, como se lo había mencionado el ángel Gabriel, y el mismo ángel Gabriel le da a María el nombre que le tiene que poner al niño, que este nombre es Jesús. Entonces ellos salen de la ciudad de Nazaret para ir a Judea y llegan a Belén, pero ya la Virgen, como va embarazada, está ya a punto de dar a luz, empiezan a buscar un lugar donde pueda la Virgen tener a su niño, y pues le van cerrando los mesones la puerta, no hay un lugar donde los dejen entrar, porque hay que recordar que pues había mucha gente que no conocían por lo del empadronamiento, ¿verdad? Como la Virgen ya no podía, se va a una cueva donde habían animales, un establo, y ahí da a luz la Virgen. Se aparecen los ángeles a los pastores y les dice que vayan a adorar al niño que nació, que es hijo de Dios. Y este es el nacimiento de Jesús. En Lucas y Mateo, de los 4 evangelistas, solamente ellos 2 hacen referencia del nacimiento de Jesús. Ahora, Jesús es, en verdad, pues no nació el 25 de diciembre, y eso pues lo saben todos los teólogos, quizá algunas personas no lo sepan, pero Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús, en algunos estudios teológicos, filosóficos, según pudo haber nacido entre mayo y abril o octubre, porque como dice el Evangelio, los ángeles se le aparecieron a los pastores que andaban cuidando las ovejas, pues diciembre ya sería muy frío y no podrían estar los pastores afuera. Entonces, sitúan estas fechas. Que Jesús nació en el primer siglo, sí, eso sí es verdad, también nació Jesús en el primer siglo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Jesús está sobre estos dioses mitológicos? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia que los dioses de los cuales les di una pequeña biografía eran dioses mitológicos, no fueron humanos. En este caso, Jesús sí era humano. Jesús era hijo de Dios que vino a la tierra, y esto se llama la unión hipostática, donde la naturaleza de Jesús es humano como divina. Ya cuando Jesús nace, pues es un ser humano, ¿verdad? Ok, los evangelios hablan de Jesús. Ahora,
hay otros datos no cristianos donde también hablan de Jesús. Entonces, estos datos corroboran de que sí existió un Jesús humano. Hay unos escritos de una persona que se llama Flavio Josefo, que escribió las antigüedades judías. Flavio Josefo era un historiador que trabajaba para el emperador y era un cronista de esos tiempos. Él vivió 30 años después de Jesús y él recopiló en su escrito de las antigüedades judías, que por cierto, ustedes pueden hacerse de este libro porque las librerías lo venden. Y dice que por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Es ilícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo muchos judíos y muchos gentiles. Él era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación llamada los cristianos. Hay otros escritores también de la época que nada que ver con el cristianismo, que también trabajaban como historiadores y para el imperio, haciendo sus narraciones. Es Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. En sus narraciones también pueden encontrar que mencionaban a los cristianos y decían, este es cristiano y lo golpearon, este es cristiano y está con un grupo que pertenecían a Jesús. Todas estas cosas como forma de crónica también las pueden encontrar con estas personas que existieron, ¿verdad? También pueden encontrarlos ustedes en la historia de Roma. Luego hubo otro grupo en el siglo XVIII que inventó la teoría del mito de Jesús, Weber y Scheider. Ellos negaban que Jesús existiera. Ellos decían que Jesús era una deidad como Mitra o como Tammuz o como las deidades que yo les había dicho, y que así se había surgido el cristianismo. No fue relevante y luego otra vez apareció en el siglo XX, a mediados del siglo XX, pero tampoco tuvo auge. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, hay referencia de Jesús en cuestiones que no tienen nada que ver con el cristianismo, nada que ver con la Biblia, y entonces ahí vemos que Jesús sí existió. Ahora, vuelvo a lo mismo, Jesús no nació el 25 de octubre, pero con la cuestión esta el edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio I, en el siglo IV después de Cristo, puso que la única religión que iba a ser en Roma iba a ser los cristianos. Y ya así siguió con Constantino, que también aceptó que los cristianos era la religión que tenía que imperar en Roma. Ojo, Constantino era adorador de Mitra y lo del Sol Invictus. Nada más que tuvo que aceptar el cristianismo, ya no le quedó de otra, porque ya el cristianismo ya era un grupo fuerte, ya era una religión fuerte, ya todos estaban
convencidos por el cristianismo y oponerse, pues sería llevar a una guerra civil, ¿verdad? A su ciudad. Pero sí, su mamá de él, Elena, sí fue más cristiana. Ahora vamos a ver el origen del pesebre. El pesebre, pues, el pesebre como tal, como ahora lo ponemos abajo del pino, ponemos a los animalitos y todo esto, fue porque San Francisco de Asís fue a predicar y le agarró un frío en Italia, en esa cueva, en Riete, y pasó a descansar y empezó a pensar, bueno, pues así estuvo el niño Jesús, y ya cuando él vio, ya él dijo, no, yo tengo que hacer un pesebre, y que ese pesebre así chiquito, o mediano, o grande, esté en las fechas de conmemoración del 25 de diciembre, para que las familias lo tengan en su casa, ¿verdad? Y así fue como nació la idea del pesebre. Y ya la Navidad del 25 de diciembre, que ya se conmemora como fecha cristiana que nació Jesús, para abolir